El riesgo quirúrgico es importante porque, en primer lugar, si te vas a operar, el médico tiene que saber cuánto tienes de hemoglobina, porque vamos a suponer de que algo sale mal en la operación, un vasito que se corta, un vasito que sangra y tú estás anémico, la cosa se puede complicar. Entonces el médico tiene que saber, ¿no?, cuánto tienes de hemoglobina. Ningún médico va a ser loco para operarte si tienes una hemoglobina menos de 10. Hoy día quiero hablar de la importancia de lo que es el riesgo quirúrgico. Muchas personas, cuando se van a operar, su cirujano le dice: hágase usted un riesgo quirúrgico. Y esto es muy importante, y a veces las personas no entienden la importancia de este examen. Y muchas veces dicen: pucha, que tengo que gastar más plata, haciendo más, doctor, estoy misio, estoy ajustado. A ver, el riesgo quirúrgico es importante porque, en primer lugar, si te vas a operar, el médico tiene que saber cuánto tienes de hemoglobina, porque vamos a suponer de que algo sale mal en la operación, un vasito que se corta, un vasito que sangra y tú estás anémico, la cosa se puede complicar. Entonces el médico tiene que saber, ¿no?, cuánto tienes de hemoglobina. Ningún médico va a ser loco para operarte si tienes una hemoglobina menos de 10, ¿no? Y si te va a operar porque es una urgencia, el médico sabe que te tiene que operar en una clínica o en un hospital donde haya banco de sangre, ¿no? Si no, cualquier complicación, ¿a dónde se consigue sangre? Y lo peor, que hay gente que tiene una sangre complicada, ¿no? Un RH negativo no es fácil de conseguir. Un grupo B no es fácil conseguir. Un grupo no A, no B también es difícil de conseguir. Y, por ejemplo, ese es un tema, saber cómo está tu hemoglobina antes de entrar a operar. Ahora, también el médico tiene que saber cómo está tu urea y tu creatinina, porque la urea y la creatinina en sangre le van a decir al médico cómo está funcionando tu riñón. ¿Y eso es por qué? Porque si tú en el examen, por ejemplo, hay una complicación, lo que vas a hacer es una insuficiencia renal aguda. Y eso es complicado, complica todo, porque obviamente el riñón es el encargado de depurar todas las toxinas, las noxas, los restos del metabolismo, y toda alteración del riñón complica el medio interno de un paciente, altera totalmente el pH. Y el pH es un valor que permite que todo el cuerpo funcione a la perfección. 7.4 es un nivel de alcalinidad y acidez en la cual el cuerpo humano funciona perfecto. Cuando se aleje de esa cifra, las complicaciones como de un paro cardíaco pueden estar a la vuelta de la esquina. Por eso el médico necesita saber cómo está tu urea y tu creatinina. Bueno, pero también el médico tiene que saber cómo está tu hemograma, porque de repente estás con una infección o de repente te faltan linfocitos, ¿no?, o de repente tienes muy pocas plaquetas, entonces vas a sangrar todo el tiempo. Un paciente que no tiene el número de plaquetas suficiente y va a entrar en una operación, el cirujano va a cortar y al tú no tener plaquetas vas a sangrar todo el tiempo y no se puede parar esa hemorragia. Entonces el médico tiene que saber, oye, cómo está el hemograma del paciente, porque el médico necesita saber si es que tienes una infección, si es que tienes de repente bajas las plaquetas, o si de repente tienes una hemoglobina demasiado alta y tu sangre es muy viscosa. Entonces el médico necesita tu hemograma, sí. ¿Necesita tu urea y tu creatinina? Sí. También, ¿cómo está tu riñón? Claro, ¿cómo está el riñón? ¿Qué más? El médico tiene que saber cómo está tu corazón, ¿ok? Porque si el corazón está arrítmico, entonces hay un problema de que puedes hacer un paro cardíaco. Y el médico tiene que saber, tiene que estar preparado, tiene que haber un desfibrilador. ¿Qué pasa si haces un paro? Entonces el médico te exige que tú tengas un electrocardiograma para ver en el electro
si hay antecedentes de que has tenido un infarto anterior, por ejemplo, o que tengas una arritmia, ¿no? Todo eso es necesario. Pero también es importante que tengas una placa de tórax para saber cómo está tu pulmón. Un paciente que va a ser operado debe de tener las vías respiratorias en correctas condiciones. Y para hacerlas cortas, finalmente es importante también que el médico sepa que el paciente no está infectado, porque si el paciente tiene SIDA o tiene sífilis y se pincha o tiene una hepatitis y el médico se pincha con la sangre del paciente, el médico se va a contagiar. Por todo eso es muy importante el riesgo quirúrgico, así que no hay que subestimarlo. Hay que hacerse un correcto riesgo quirúrgico antes de operarse.